Dios te bendiga. Una vez más, te saluda tu hermano César Quintero. En esta hora vengo a hablarte un tema muy importante y está relacionado con los acontecimientos que hoy día está viviendo el mundo y que de una u otra manera están influenciando nuestra vida espiritual, emocional y física. Pareciera que el caos y la confusión reinan, la incertidumbre, el temor, el miedo, la duda parecieran ser el pan nuestro de cada día. ¿Quién podrá darnos una respuesta a todos estos problemas? Vamos a consultar la Biblia y vamos a tomar como referencia a un profeta. Que ese profeta nos puede hablar sobre lo que está sucediendo en la actualidad. Que Él nos puede determinar o nos puede indicar en qué línea del tiempo estamos ubicados hoy en día. Para eso tomé al profeta Daniel, uno de los profetas mayores, y me ubiqué en el capítulo 12, que tiene que ver o está relacionado con el tiempo del fin. Dice el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las puertas y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Amén. Gloria a Dios Padre. Hermanos, aquí el profeta de Dios nos está dando ciertos rasgos, ciertas características. Es decir, hermanos, que nos vamos a estar sumergiendo en un tema de estudio escatológico que tiene que ver precisamente con el estudio del fin de los tiempos. La escatología ve esto, rasgos, señales, acontecimientos, para determinar en qué lazo del tiempo estamos ubicados. Es decir, que el profeta Daniel nos da varios rasgos. Yo pude encontrar como 4. Uno de ellos está en que muchos correrán de aquí para allá. Obviamente, con la situación que estamos viviendo hoy en día, donde el caos y la confusión reinan, muchos están de aquí para allá, buscando una respuesta. Pero, ¿en quién buscamos esa respuesta? ¿En la palabra de Dios? ¿O la estamos buscando en el horóscopo? ¿En el que lee la carta? ¿En el brujo que tira los caracoles o fuma el tabaco para adentro? ¿En quién está buscando el mundo la respuesta? Claramente habla aquí de la apostasía. Las personas que apostatarán de su fe para seguir doctrinas de demonios. Y esto es abominación ante Dios. Primera característica que nos da el profeta es la apostasía. Segundo, la ciencia se aumentará. Para hoy en día, cada uno de nosotros no es oculto que la ciencia se ha incrementado cada vez más. Hoy en día ya se pueden clonar animales. Hoy en día, ¿qué la ciencia no puede hacer? Entonces hoy día claramente vemos que también estamos viviendo en tiempo en el que la ciencia está aumentando. Claramente también nos dice que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, nos está hablando de que cuando eso suceda, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, ¿cumplidas en qué? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es dispersión? Para eso tengo estos libros. Por eso que les dije que vamos a tener un estudio escatológico y para eso vamos a rodearnos de fuentes bibliográficas que nos puedan dar conocimiento y puedan darnos argumentos para poder plantear lo que les voy a enseñar. Hago una aclaración. Esto es según una teoría mía. No es que tengo la verdad absoluta. Por eso usted podrá dejar sus comentarios. Podré recibir crítica.
Podés recibir felicitaciones, pero todo obedece a que no 100% tengo yo la razón. Entonces vamos a estar buscando lo que dice la palabra en cuanto acabe a la dispersación. ¿Qué es dispersión? Entonces yo lo tengo separado para efecto del tiempo. Esto es un diccionario bíblico. Y en el diccionario bíblico voy a interpretar, quiero saber el significado de dispersión. ¿Qué me dice la Biblia sobre eso? Dice que tiene que acontecer la dispersión para que todas estas cosas se cumplan. Bueno, vamos a buscarlo. ¿Qué dice allí dispersión? Desde la época en que Dios le entregó Palestina a Abraham y sus descendientes como posesión permanente, el nivel de la nación de Israel ha estado determinado por su relación con esta tierra. Aquellos que estaban en aquella se hallaban en un lugar de bendición. Los que estaban afuera vivían desterrados o en la dispersión. Ahí está lo que significa dispersión. Vamos a seguir más adelantito porque ahí dice algo bueno. Lo primero refería a su relación con Palestina y la última a su relación con los pueblos entre los cuales estaban. Entendiendo lo que es dispersión, sabemos que era que el pueblo de Israel tenía que ser desterrado de su tierra. Esto se tenía que cumplir porque era parte de las señales para que viniese lo que era el fin de los tiempos. Eso se cumple en el libro de Deuteronomio. Hay varias citas del dispersamiento de Israel que fue profetizado, pero vamos a tomar este como referencia. Ahí dice así en Deuteronomio 28, versículo 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ahí vemos la profecía de Israel en cuanto al destierro. ¿Cuándo ocurre esto, hermano? En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito Flavio Vespasiano, emperador romano, destruye Israel. Esto fue profetizado incluso por Jesucristo, cuando él dice que no quedará piedra sobre piedra. Eso usted lo puede ver en el libro de Mateo 24, versículo 1. Entonces, vemos que también aquellos profetas que habían profetizado la destrucción de Israel y que sería enviado a la diáspora, o sea, a todos los lugares del mundo, también iba a haber un momento en el que Dios iba a permitir que ellos volvieran a su tierra. Y esto se cumple, vamos a buscar también otro versículo ahí mismo, en Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 3. Y dice así: entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrás misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde tú hubieras esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay abajo del cielo, de allí te recogeré Jehová tu Dios y de allá te tomará. Ahí vemos que se cumple entonces la palabra de que Israel volvería a reintegrarse a su tierra. Por esa razón, entonces vemos que el profeta Daniel dice que todo esto acontecería cuando el poder, vamos a leérselo mejor para que usted lo vea, dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo Dios Santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión, o sea, cuando ellos vuelvan a su tierra. ¿Cuándo pasó esto? En el año de 1948, el 14 de mayo, para ser específico, se cumple la palabra de Dios cuando ellos vuelven a su tierra. Entonces Israel es hecha nación en un solo día cuando Palestina es dividida en dos. Entonces Palestina queda un estado palestino, queda un estado israelita, y entonces la ONU controla lo que es Jerusalén, como para que no haya problema. Pero esto fue mentira. Al final esto ocasionó guerra entre ellos y más adelante lo podemos ver. Surge, ¿verdad?, la teoría de que comienza el fin de los tiempos. Entonces Jesucristo, hablando en Mateo 24, versículo 32, habla de esa generación. Y dice: de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama es tan tierna
y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es simbología de Israel. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca la puerta. ¿Quién está cerca de la puerta? La segunda venida de Jesucristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, que Jesucristo había trazado una generación que iba a ver todos estos acontecimientos. Iba a ser testigo del cumplimiento de la palabra de Dios. Es decir, que la Biblia nos dice que una generación se cuenta por 70 años. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 90, versículo 10. Pero también esa misma generación hay hombres y mujeres fuertes que pueden llegar hasta 80. Por tal razón, una generación tiene 70 años. Y si contamos de 1948 al 2018, hay 70 años. Pero ¿dónde está la segunda venida de Cristo? Él no ha venido. Ni siquiera se ha manifestado el arrebatamiento, ni tampoco se manifestó el anticristo. ¿Qué está sucediendo? Entonces, pero habla también de que los más fuertes llegan a 80. Es decir, que en el año 2028 se cumplen 80 años. O sea, una generación y es la más fuerte la que llega hasta esa fecha. Isaac Kaduri. En el año 2006, este rabino de renombre muere. Pero antes de morir, él había dado a conocer ante periódicos y ante sus seguidores de que él había tenido una epifanía, o sea, es decir, un encuentro sobrenatural con el Mesías. Y él había escrito el nombre del Mesías, pero había solicitado que un año después abrieran el sobre, después de su fallecimiento, y pudiesen dar a conocer el nombre del Mesías. En el año 2006 Isaac Kaduri muere, pero en el año 2007, cumpliéndose un año, se abre la carta y sucede que encuentran un acróstico, o sea, una composición de poema en la que las iniciales de cada párrafo dieron a conocer un nombre, y ese nombre fue Jesús o Joshua, pronunciación en hebreo, y Jesús una descripción de griego. Para nosotros no es una novedad, pero para el mundo judío sí, porque no le estaba diciendo cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote, era el rabino. Es decir, es como decir el Papa Francisco sobre los católicos. Él decía que Jesús era el Mesías. Todos sabemos que nosotros los cristianos estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mientras que el pueblo de Israel espera por primera vez al Mesías. Y no solamente ellos lo esperan, lo están esperando los budistas. Y los budistas están esperando a su Mesías que se llama Maitreya. Están esperando también los musulmanes. Ellos esperan también que su Mesías es llamado el Imán. Los hinduistas están esperando el Mesías que es el Krishna. Todos ellos están esperando un solo Mesías por primera vez. Isaac Kaduri también había predicho que el anticristo se manifestaría después de la muerte del ex primer ministro Ariel Sharon. Esto sucedió en el año 2008, donde Ariel Sharon cae en coma y fallece en el año 2014. Pero del año 2014 a nuestros días, el 2020, no se ha manifestado ni un anticristo. Lo que sí vemos es que cada vez el tiempo está convulsionado. Hay una atmósfera en la que algo nos está avisando de que está próximo a llegar. Y es precisamente el anticristo. Mi teoría es que el anticristo debería de presentarse, según todo lo que yo he podido observar, antes del año 2022. ¿Por qué? Porque según la última generación que detalla nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 32, nos dice que esa generación, la más fuerte, debería de llegar a 80 años.
Y del año 2010, en el año 1948 al 2028 se cumplen 80 años. Es decir, que nosotros estamos en el año 2020. Tenemos 72 años. En este lapso de tiempo, antes del año 22, se debe manifestar el anticristo. ¿Por qué? Porque quedaría entonces del 22 al 2028 los 7 años de la que habla la Biblia, que es el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Partido en dos, los primeros 3 años y medio es el periodo que se comprende como la tribulación, y luego los 3 años y medio últimos que se comprenden como la gran tribulación, donde vienen las 7 copas de la ira de Dios y vienen juicios horribles a la humanidad. Son periodos que de verdad, hermano, no se lo aconsejo a nadie. Entonces, es determinado que lo que estamos viviendo hoy en día, o el mundo vive hoy en día, donde el caos y la confusión reina, es la antesala a la manifestación del anticristo. ¿Por qué? Porque fíjense dónde van a caer, dónde inician todos los juicios de Dios. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, versículo 6, habla de los sellos. Y dice que el primer sello, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una de las 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió vencido para vencer. Es decir, observe algo en orden cronológico. Si nosotros abrimos el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación, ya a nosotros todo nos fue revelado. Solo nos toca pedirle a Dios iluminación para entender los tiempos. Yo no estoy diciendo nada del otro mundo, ni que Dios me envió la última revelación, no, ya está todo revelado. Estamos haciendo que Dios hable a través de sus escritos. Entonces, si vemos que en el libro de Apocalipsis empieza Dios hablándole a las iglesias, en el versículo 4 habla sobre la adoración celestial, en el 5 habla sobre el rollo y el cordero. Es aquí donde no se encontraba nadie digno, pero dice que salió uno que era el cordero, aquel de la tribu de Judá, hablando del Mesías Jesucristo, y dice que él fue hallado digno. No fue hallado digno ni la Virgen María, ni fue hallado digno el arcángel Miguel, no fue hallado digno ni los apóstoles, no fue hallado digno nadie, solamente Jesucristo. Entonces cuando es hallado digno Jesucristo comienza a reventar los sellos. Y mire el primer sello que él revienta, lo acabamos de leer, está en el capítulo 6, donde el primer sello tiene apariencia, este jinete, ¿verdad?, de ser pacífico porque está montado en un caballo blanco. Esto representa paz. Y lleva consigo un arco en su mano. Quiere decir que él va montado en un caballo color blanco, la simbología es paz, pero también el arco representa paz porque va sin flecha. O sea, cuando tú pones un arco con flecha, quiere decir que ahí hay guerra, estás anunciando guerra. Pero cuando nada más muestras el arco, era un símbolo que usaban los jinetes en aquella época para transmitir paz. Entonces, este hombre no está hablando, esta porción de la Escritura no está hablando del Mesías Jesucristo. Está hablando del engañador que va a venir como primera opción. Es el primer sello que revienta a Dios. Recuerde algo, que se está hablando de los 7 sellos. Después de los 7 sellos, en el 7º sello habla de las 7 trompetas. Después de las 7 trompetas, que son juicios de Dios, viene en la 7ª trompeta las 7 copas de la ira de Dios. Y después de las 7 copas de la ira de Dios, la 7ª copa manifiesta 7 juicios duros para la humanidad. Entonces, hermano, ¿quién destapa todos estos sellos? ¿Quién destapa todo esto? Jesucristo. Y Jesucristo dice que en el primer sello está destapando para que se manifieste el anticristo. Capítulo 6. Y el anticristo dice que se le dio una corona para vencer. ¿Quién era esa corona? El mundo. Todos los gobiernos del mundo le dan la corona al anticristo para que reine. Es decir, muchos confunden este jinete con Jesucristo, pero el verdadero Jesucristo está aquí. Lo podemos buscar en
en el capítulo 19 de Apocalipsis, aquí sí habla de Jesucristo. Dice, el jinete del caballo blanco. Y dice aquí, entonces vi un cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es característica de Jesucristo, un hombre conocido como fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Además dice, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Bendito sea Dios. Este es el nombre bendito y hermoso que reconoce que este sí es Jesucristo. Este es Jesucristo. Y viéndolo en un orden cronológico, Él aparece después que aparecieron todos los sellos. Los sellos, las 7 copas, todo. Jesucristo aparecería después de todas estas calamidades, después de la gran tribulación. Pero antes de que sea reventado el sello del anticristo y se manifieste, porque ya esto que estamos presenciando es para que Él se manifieste. Por eso es que la paz, Él no se va a aparecer, Él viniendo en un caballo, de que montando un caballo blanco y con un arco en mano, Él no va a venir en un periodo de paz. Él va a venir en un periodo donde hay tribulación, donde hay caos y confusión. A ellos va a ofrecer una falsa paz. Él le va a ofrecer una falsa paz al pueblo de Israel para que firme el pacto. Y ahí, después de 3 años y medio, vendrá lo que es la ruptura. Y ahí es donde Dios le abrirá los ojos a los judíos. Y entenderán que el que tenían sentado ahí, el que le habían hecho el tabernáculo, el tercer templo de Jerusalén, ahí estaba, era el anticristo. Pero usted me dirá, pero ¿cómo Dios va a engañar a la tierra, a los hombres, si hay una Biblia? ¿Cómo ellos se van a dejar engañar? Bueno, miremos lo que dice el libro de Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, ¿qué habla, hermanos? Que dice que Dios, aquí está, dice, y entonces se manifestará aquel eunuco, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Eunuco cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio, mentiroso, y con todo engaño de inequidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es aquí donde tú te tienes que dar cuenta, hermano, que Dios va a enviar un poder mentiroso a todos los que estén en el mundo para que crean la mentira. Por eso el anticristo va a engañar. Por eso incluso hasta aún los escogidos serían engañados, porque Dios va a meter una mentira, va a enviar un espíritu de mentira para que las personas se pierdan, para probar al pueblo. ¿Que el rapto va a suceder antes? Claro, porque lo dice en Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que le ha de venir al mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Entiende, hermano? Nosotros no vamos a pasar el periodo de la gran tribulación. Eso es para aquellos que no creen en Dios o estuvieron buscando de Dios, pero eran tibios. Eran personas que estaban en el mundo y estaban con Dios. Entonces esas personas son las que el gran engaño los convencerá, pero para su destrucción. Por eso el arrebatamiento de la iglesia tiene que suceder antes que el anticristo comience a hacer su trabajo. Por eso, hermano, estamos viviendo tiempos finales. La incertidumbre, la duda, el temor, el miedo, el caos y la confusión que hoy en día están siendo muchos seres humanos están siendo influenciados. No es nada más que la antesala de lo que está por venir. El arrebatamiento de la iglesia, la manifestación del anticristo, la gran tribulación y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero, hermano, que si usted tiene algún comentario, me los deje saber
me lo escriba debajo de mi canal. De lo contrario, usted me conoce, muchos de los que a los que le hablo son conocidos, me puede chatear y ahí podemos abundar aún más sobre esto, sobre el tiempo en el que estamos viviendo y por qué de todo esto acontecimientos que estamos viviendo hoy en día, por qué están sucediendo. No es nada más ni nada menos, hermanos, que el advenimiento del falso Mesías, el advenimiento del anticristo. Así que yo espero que te haya podido servir esta porción de la palabra de bendición. Dios te bendiga y espero volverte a ver. Si Dios no ha enviado su arrebatamiento de la iglesia por sus hijos, espero verte en mi próximo blog en este mismo canal. Dios te bendiga.